Muy buenas tardes con todos. Para nosotros es un placer hacer este noveno programa, un invitado muy especial que es Alex Alvear, un músico con un gran recorrido y que además, ¿quién mejor que él para hablar sobre qué recorre por la música ecuatoriana, qué pasa con el transcurso de la música ecuatoriana, con el desarrollo de esto? Así que le vamos a conocer mucho más a profundidad, tal vez para otros que no te conocen. Preséntate, cuántos años llevas en esto y pues ahí está, es tu público. Bueno, un saludo muy cordial a todos. Soy Alex Alvear, soy músico por ya más de 30 años y estoy muy feliz de ser parte de esta serie, muy chévere que estás haciendo de presentar y introducir a los artistas al público nuevo y me parece muy chévere la iniciativa tuya. Muy amable. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué pasa con tu infancia? ¿Dónde nace Alex Alvear? ¿Y cómo este transcurso de la infancia permite que el músico que ahora es se desarrolle, no? Claro. Bueno, yo soy hijo de una familia bicultural. Mi mamá era norteamericana, irlandesa, y mi padre ecuatoriano. El viejo Napo decía que soy hijo de vaca Holstein y toro barroso. Y bueno, el hogar nuestro, o sea, nunca fuimos parte de esas familias que tienen 80 primos y 40 tíos y que es así. Más bien éramos siempre una unidad cerrada, la familia. Y la música era muy presente, estaba muy presente en la casa. Mi madre tocaba piano, teníamos un piano en la casa. Mi madre tocaba guitarra y cantaba. Y tenía una colección extensa de música clásica. Y mi padre para ese entonces, ya estoy hablando cuando yo ya tenía unos 10, entre 6 a 8 años, la casa era llena de música porque mi padre trabajaba distribuyendo equipos de sonido. Telefunken y Sonic en esa época eran súper buenos. Entonces en la casa había muy buen sonido y a mi padre le regalaban también discos promocionales. Y entonces había desde todo, había rock and roll, había funk, había música folclórica y la música clásica de mi mamá. Entonces todo, desde chiquito ya me crié en un ambiente con una diversidad musical increíble. Y eso creo que me ha marcado por el resto de mi vida, porque hasta el día de hoy yo soy un artista que experimento mucho y me gustan muchas cosas a la vez. Entonces a pesar de que sí me he especializado en un par de cositas, pero siempre con una mente muy abierta. Entonces, y el hecho de ser de una familia bicultural también me ha dado un poquito como otra visión en las cosas, ¿no? Y hasta el día de hoy, o sea, no creo que ha cambiado esa inquietud, esa apertura a conocer nuevos estilos, a tener una mente bien abierta para pescar y robar también. Yo soy bien ladrón, entonces me agarro cosas de estilos o de artistas que me gustan. Entonces, eso fue más o menos como el principio para mí. ¿Por qué Promesas Temporales era importante en un discurso tradicionalista? Haznos una comparación. ¿Por qué debía tener esta cabida, esta propuesta en esa época? O sea, nunca fue, y hasta el día de hoy, nada de lo que yo he hecho, y bueno, y empezando por Promesas Temporales, no fue un proceso intelectual, no nos sentamos a hablar qué vamos a hacer, más bien fue una cosa muy orgánica que funcionaba sobre la marcha, por así decirlo. Teníamos mucho trabajo de taller. En esa época nadie escribía música y era todo de oreja y silbábamos la parte de la flauta, o sea, era todo muy rústico en ese sentido, pero más bien fue algo que se dio solito, porque era igual un grupo de gente muy diversa, con distintos bagajes y historias, ¿no? Por Napo, Héctor Napolitano por un lado, pionero del rock y blusero increíble. Hugo Hidrobo, compositor también que tiene su propia onda, que él suena solo como él. Y yo era todavía pelado, pero estaba ya incursionando gracias a conocer a ellos y a Juan Carlos González también. Empecé a incursionar en la música original también, a tratar de escribir mi propia música. Entonces la vena andina o la vena ecuatoriana venía, yo era como el que empujaba eso, y hicimos algunos temas que tenían una raíz bien tradicional, pero se iban de chanfle para otro lado. Y eso sigue pasando hasta ahora. Podemos decir que fue contextual, es decir, no fue motivado, sino más bien era la coyuntura que se vivía en esa época. Bueno, pero no, era distinto, porque en esa época Quilapayún y Telimani eran los grupos así súper
referentes en la onda de la música latinoamericana, la nueva trova también. Pero nosotros éramos fumones, éramos rockeros, teníamos una mezcla distinta de ver las cosas, y más bien lo que, o sea, yo le veía muy, porque, o sea, la gente en esa época se comían el poncho, la alpargata y tocaban y todo. Imagínate yo con un poncho, alpargata o napo, o sea, era una cosa que no podía, no había ninguna consecuencia. Sin embargo, era una línea y algo que estaba muy marcado en nosotros como ecuatorianos. Entonces, la fusión con el rock y todo eso fueron cosas que se fueron dando naturalmente por el personal que había. Y Rumbazón, entonces ya tenías una inclinación también por la música caribeña, latina, etc. Claro, o sea, Napo, además de ser súper rockero, es lagartero y salsero a morir y sonero. Entonces, en esa época había un grupo que para mí también fue un referente muy importante, el grupo Taller de Música, con Ataulfo Tobar, Juanito Mullo y Diego Luzuriaga, que ellos hacían experimentación con la música nacional, pero también tenían una vena bien enfocada en lo afro. Entonces, en esa época, en Napo, Caballito Gómez, un percusionista colombiano, y yo teníamos un trío que se llamaba Café con Leche, y tocábamos en las peñas de la Mariscal. Y nos conocimos con los panas del Taller de Música, y fue así casi automático que dijimos vamos a hacer son. Entonces empezamos a hacer música de los Matamoros, de los Compadres. Después el grupo fue evolucionando y empezábamos a hacer covers de Héctor Lavoe, de La Fania, así, pero con un formato de conjunto: violín, flauta, tres, bajo y percusión. Entonces, y fue, o sea, por un lado, Promesas Temporales se volvió un referente en el nuevo movimiento de la música ecuatoriana, pero Rumbazón abrió un montón de puertas para el ingreso de la salsa en los Andes, ¿no? Porque salsa ha habido en Esmeraldas y en la costa desde hace mucho tiempo, pero en Quito era algo súper novedoso. Entonces la gente se prendía y era súper chévere, y fue ahí también como uno de los caminos que tomé, o sea, lo seguí haciendo hasta hace poco en realidad, en Estados Unidos, tocando mucha salsa, mucha onda con influencia afrocaribeña. Claro que sí. Me pregunto entonces, ¿qué fue dejar el país después de toda esa euforia, ¿no? Esa primera euforia de hacer música, de crear, de empoderarte de alguna manera de todo lo que estabas haciendo? Entonces cuéntanos cómo fue esa coyuntura para ti. O sea, fue bien duro por un tiempo, porque en esa época yo pelado, así súper ingenuo, yo pensaba, o sea, como éramos medio famosos, yo pensaba que ya yo era un duro, ¿no? Y de repente voy a Estados Unidos y me fui a estudiar a Boston, a la escuela Berkeley, y habían pelados de 18 años que tocaban como Charlie Parker y como Jaco Pastorius, o sea, unos musicotes así, y así el moco se fue para abajo de una. Fue una experiencia bien enriquecedora, en el sentido de que me cacheteó y me dijo, o sea, el mundo es mucho más grande que tocar en Quito, en los teatros, ¿no? Esto era como, ya estaba en un nivel de competencia súper grande, y con un nivel de gente que estudió música desde el colegio, y de repente yo no sabía ni leer, ¿no? Entonces sí, tocó escalar muchísimo, y me tomó mucho tiempo también, porque yo todavía no me encontraba a mí mismo artísticamente, no sabía qué quería hacer. Entonces me pasaba tratando de meterme en algo, pero como que no encajaba, ¿no? O sea, el jazz yo lo admiro y lo respeto y me gusta mucho, pero yo me forcé a tocar jazz y no era lo mío. O sea, yo me despertaba en la mañana y ponía música, qué sé yo, rumba cubana o salsa, y eso era lo que me movía, y después poquito a poco se fue enrumbando el camino por ahí. Al segundo semestre yo ya estaba haciendo plata, haciendo arreglos y transcripciones para orquestas de salsa de la zona, y empecé a tocar también con grupos puertorriqueños principalmente, y después con gente de Nueva York y todo, pero sí, fue un proceso, y sigue siendo hasta el día de hoy. Aprendí que la escuela es importante, pero no lo es todo. Lo que yo más he aprendido ha sido en la calle, con músicos mejores que yo. O sea, he tenido la fortuna de que siempre estoy tocando con músicos mucho más preparados, y entonces
eso te obliga a afilar tu machete, ¿no? Y también a escuchar más y como a saber cómo tocar en un ensamble, ¿no? Que eso es súper delicado y toma tiempo ese tipo de madurez. Y bueno, es algo que hasta el día de hoy, o sea, tengo una banda que estoy tocando con músicos increíbles. Yo era bajista y ahora no toco bajo porque está tocando mi hijo en esa banda que toca increíble. Entonces, ese patrón siempre ha sido como una marca. Una recurrente. Sí. Me llama la atención cómo pasaba la música andina, que tú la llevabas, cómo la fusionabas en este grupo H. ¿Qué pasaba? ¿Era netamente latino o tú sí tenías esas influencias marcadas? No, o sea, este es un grupo H que fue como un grupo pionero en el área de Nueva Inglaterra y de Boston, que incursionábamos en la música afrocubana, desde música de santería, la rumba, el songo, o sea, un montón de estilos, pero en un formato chiquito también. Y aprendí un montón con ese grupo también. O sea, era, para darte el contexto, antes de que esto funcionara, tenía unos panas, un sueco, que es un percusionista increíble, un pana colombiano, que después fue parte de un par de grupos míos. Y éramos panas de que, ¿qué haces ahorita? No, vete a la casa. Y llevaba cerveza y nos sentábamos y escuchábamos rumba y santería y eso por horas. Y después de mucho tiempo de estar empapándonos de esto, aprendiendo, dijimos, oye, esta pendejada nos encanta, vamos a hacer un grupo, ¿no? Entonces ahí fue que empezó eso. Pero ese era un grupo netamente cubano, o sea, enfocado a la música afrocubana. Ahí no entraba nada de la mina, ¿no? Para los músicos que tal vez no saben cómo llega uno a tener una colaboración con los artistas que tú has tenido, que es una gama importante, ¿cómo pasa esto? Ya estás en el medio, te llaman, te vinculas o es casual. Y además que es una colaboración también, porque muchos tal vez no saben, ¿no? Y tal vez colaboración implica tocar un instrumento o cantar, hacer coros. Claro, o hasta chauchar y que te contraten y de repente estás tocando como un monstruo y esas cosas suceden cuando estás en un medio donde te recomiendan, porque no es que llegas ahí con tu resumen, ¿no? Y dices, aquí está mi título de Berkeley, eso no importa un carajo. O sea, por supuesto. Lo que cuenta ahí son las conexiones y músicos que se conocen y te van recomendando. ¿Cómo suenas? Claro, o sea, a mí nadie me llamó buscándome en la guía. O sea, todas las cosas que me sucedieron fue gracias a contactos y recomendaciones de otra gente. ¿Cuál puede ser la mejor anécdota de entre tantos nombres como Cachao, Celia Cruz, Néstor Torres, etcétera? Bueno, o sea, cada historia es distinta. Por ejemplo, con Néstor Torres, que es un flautista increíble, el guitarrista era mi pana y yo tocaba con él, Juancho Herrera se llama, y él me recomendó para hacer esos toques con él. Hicimos una cosa con Celia Cruz también, que fue increíble también. O sea, cuando teníamos este grupo H, empezamos a colaborar con músicos de Nueva York y también músicos pero de un calibre increíble, o sea, Daniel Ponce, Orlando Pontilla Ríos, en paz descanse, pero que era un cantador de santería y de rumba fantástico, Anthony Carrillo, o sea, era gente de un calibre súper alto y nosotros empezamos a trabajar con ellos, ¿no? Entonces los traíamos a Boston, hacíamos shows, ellos nos llevaban a Nueva York y hacíamos shows con ellos. Entonces a Celia Cruz le hicieron un homenaje en el Carnegie Hall y estaba tocando la orquesta de Tito Puente, la Sonora Matancera y tenía también un segmento de música de santería y de rumba. Entonces ahí participé, pero claro, fueron cosas que se dieron gracias a esas conexiones que ya teníamos antes. Por supuesto, y además a la experiencia que ibas cobrando en el desarrollo musical. En el 96 decides volver a tu marca, es decir, decides volver a Alex Alvear y le sumas esto de Mambo Blue. ¿Ya querías volver a la música ecuatoriana o todavía no? Todavía estabas en el proceso de explorar. Lo que pasa es que esta es una parte interesante de la historia, porque mientras yo estaba haciendo todas estas cosas y metiéndome en funk, en música afro-latina, en música brasileña, en rock y todo, de lado siempre en mi casa yo estaba componiendo pasillos, albazos, cositas así, que era una manera inconsciente de mantener el contacto con el Ecuador. Y entonces después de un tiempo ya me di cuenta que tenía una obra
bastante considerable de composiciones y arreglos, entonces fue cuando ya empecé a jugar con la idea de hacer una producción. Me tomó muchos años poder hacerlo, pero al final, hace 10 años, lanzamos el disco Ecuatorial, que es una cosa de la cual estoy muy orgulloso, que me permitió reconectarme de una manera muy concreta y con un nivel altísimo con la música ecuatoriana. Entonces lo quería grabar en Ecuador, pero yo estaba viviendo allá y no tenía el dinero y los recursos como para hacer una ausencia tan larga de Estados Unidos. Entonces hice todo con músicos en Estados Unidos y hay solo 2 ecuatorianos entre 18 músicos que participaron en esa producción, Roberto Cachimuel del grupo Yarina y yo, y el resto eran de Francia, de Rumania, de Canadá, Japón, Alemania, Costa Rica. Bueno, era todo una ensalada multinacional. Y sí, ahí se plasmó por fin un proceso que llegó desde Promesas Temporales, que nunca se había parado, sino que yo era un ecuatoriano de closet, o sea, porque no habían ecuatorianos en Boston donde podía yo, o sea, pensaba que no había mercado para eso. Sin embargo, cuando salió el disco, hicimos gira de lanzamiento en Nueva York, en Washington, hubo una acogida súper chévere, y después estuvimos colaborando con Mariela Condo y con el grupo Yarina. Hicimos un grupo que se llamó Ñahui, entonces tocábamos música de todos nosotros en un formato un poco distinto de lo que estábamos todos acostumbrados, pero era muy lindo también, y empezamos a tocar para gente que jamás había escuchado música ecuatoriana, y siempre tuvimos una acogida súper buena. Nuestra música es hermosa, o sea, no tiene por qué no tener un espacio, pero eso me tomó mucho tiempo darme cuenta también. ¿Cómo es que logras hibridar en todas las mentes de músicos cosmopolitas la idea del concepto de la música ecuatoriana? Porque tengo muchos recuerdos de músicos increíbles que les costaba mucho entender el feeling de lo andino, ¿no? Entonces, ¿cómo lo lograste? Cuéntame. Bueno, en ciertas cosas te tienes que asegurar que tienes gente que puede entender lo que estás haciendo, porque si solo llegas a un lugar con músicos que no conoces y repartes partituras, es un riesgo muy grande, y no todos pueden cachar. Puede haber violinistas o que tienen una historia clásica y que conocen un parámetro, pero les pones a hacer cosas con síncopa y la cosa se pone complicada. O agarras a un músico tradicional y le pides que haga unas cosas que no están en su... Es difícil. Entonces, más bien, ¿cómo eliges el personal que tú sabes que puede hacer lo que tú estás haciendo, lo que tú estás pidiendo de ellos? La fortuna es que en la Johnny había muchísimos músicos excelentes, y yo me asesoré bien, tenía un productor increíble, Alain Mallet, un pana de Francia. Entonces, con él hicimos como la estrategia de con quién vamos a tocar, a quién vamos a llamar, para qué canciones y todo. Entonces, sí es un proceso delicado, pero si ya sabes por dónde va la cosa, entonces fluye mucho más fácil. Además, no era vamos a hacer un combo y vamos a participar, no, ya venía con todo clarito, o sea, la visión estaba súper definida. Entonces la gente básicamente tenía que hacer su parte. Algunas cosas se dieron en los ensayos donde, por ejemplo, el percusionista sugería algo y quedaba increíble, o el guitarrista decía, mira, ¿por qué no cambiamos esta secuencia? Y era increíble. Entonces sí hay que también estar abierto al aporte de otra gente. Pero como te digo, ya la visión estaba súper clara desde el momento que empezó la producción. Qué bien. Vamos por otro tema. Tú eres un activista cultural y un promotor además. ¿Cómo empezó esta inquietud? Empezó por la necesidad propia, supongo, y después tal vez te viste nuevos horizontes en esa actividad. Sí, bueno, eso pasó completamente de chance, así, de lotería, porque yo me había ido a vivir a Nueva York, pero me fui sin saber cómo era el medio, sin saber nada, y, o sea, tuve un tiempo bastante difícil porque, o sea, si quieres meter la pata en la puerta de Nueva York, puede tomarte años hasta que te empiecen a llamar, hasta que te conozcan. Entonces, y yo estaba en un momento que estaba pero chiro, así súper mal, y me llama un pana de Boston, con el que yo tocaba en Boston, y me dice, oye, él estaba trabajando para un centro cultural, me dice, oye, se abrió una plaza aquí, ¿no quieres venir? Y yo digo, sí, vamos. Entonces me voy corriendo a Boston y empiezo a trabajar en esta organización. No era un centro de arte, sino era
una organización de desarrollo comunitario, como una ONG más o menos. Entonces el enfoque era en vivienda, en servicios sociales para migrantes, para gente de bajos recursos, pero tenían un componente cultural. Y poquito a poco empecé a entender cómo operaba esta organización en cuanto a la promoción cultural. En esa época había mucha plata para la cultura y tenían la suerte de que había mucho influjo de dinero importante, entonces, y tenían un teatro propio, que era una iglesia adecuada a un auditorio. Entonces ahí empecé a aprender cómo es que funciona esto de la producción y de la curaduría y todo eso, y eventualmente llegué a ser el director de esta operación. Claro que era chiquitito, entonces yo era director, chofer, y contratista, o sea, hacía de todo, pero fue una experiencia invaluable porque éramos la única fuente de promoción de la cultura latinoamericana en toda New England, o sea, que son como 5 estados donde había presencia latina, pero no había un espacio exclusivamente dedicado a la promoción latina. Entonces, trabajé con teatreros de distintas partes, con bailarines, con músicos y de todo tipo, desde folclore hasta jazz experimental, gente súper famosa y gente no famosa, pero con mucho talento y que estaban en ascensión, ¿no? Entonces fue un proceso muy lindo y muy satisfactorio en el sentido de que estábamos dándole a la gente como una ventana a la cultura latina, que normalmente es la maraca y el sombrero mexicano, ¿no? Ándale, ándale. Entonces, de repente, por lo menos en ese espacio, se podía vislumbrar la universalidad de nuestra cultura, ¿no? La onda de los premios a mí nunca me entusiasmó en ese sentido. O sea, lo digo siempre, si me dan un Grammy algún día no me voy a quejar, pero no voy a dedicar mi vida a ganarme un Grammy. O sea, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, y si tengo la fortuna de que llegue a mucha gente y a mucha gente le guste y pueda vivir confortablemente de esto, eso sería para mí lo importante. Fantástico. Vamos a la actualidad. Guayup Tectonic ya es un proyecto que además emerge con ya tu generación crecida, es decir, tu hijo está dentro del proyecto. ¿Lo forjaste para que sea músico o no? ¿Siempre fue natural? Más bien yo le decía, no lo hagas. Sí. No, Matías desde muy peladito ya tenía una facilidad para la música. Yo me acuerdo en la Johnny, él iba a una guardería y siempre que volvíamos a él le gustaba ver películas, ¿no? Y entonces había una película de Walt Disney que se llamaba Fantasía, que es todo un montón de obras clásicas, desde Bach hasta Stravinsky, o sea, cosas así súper locas. Y una tarde me acuerdo, estaba cansadísimo y le digo, ¿qué quieres ver? Y dice, Fantasía, Fantasía. Y entonces pongo Fantasía, y yo me estaba quedando rojo así, y empiezo a escuchar y Matías se cantó todas las piezas, toda la melodía principal de toda esa película. Y me quedé así como, y tenía que 4 añitos. Entonces yo dije, ya me jodí, va a ser músico también. Y ya, o sea, con el paso del tiempo, siempre yo le pasaba toda mi música entre mis hijos, a Brisa y a Matías, yo les repartía todo, porque y Matías se contagió de la vaina. Y hubo una época que yo le pregunté y le dije, mira, porque yo vivía en Estados Unidos y él vivía acá, y él empezaba ya a tocar, y le digo, Mati, o sea, no necesitas ser músico para que yo te apruebe, para que yo te quiera, puede ser lo que sea. Y me dice, no jodas, yo quiero ser músico ya. Entonces ya la tenía súper clara desde chiquito, ¿no? Y entonces en Guayup Tectonic, ¿cómo se refleja ya este potencial, no? Porque yo también provengo de un padre músico y creo que la genética siempre se va acumulando y desarrollando para más, ¿no? Claro. Tal vez Guayup Tectonic es el resultado de eso, ¿no? Bueno, o sea, Matías en este caso, él ya ha tenido una carrera súper fructífera y activa. Él toca con mucha gente, es así, yo ya no toco bajo, ahora le llaman a Matías a tocar bajo, entonces, pero o sea, Guayup Tectonic es un proyecto súper importante para él, pero él tiene otros proyectos también. Todos en la banda tienen otros proyectos también, entonces, pero hay un compromiso con esta propuesta porque siento que todos estamos invertidos de una manera muy especial con este proyecto, y
y Matías igual, o sea, él es parte del cómo. Y en realidad esta banda empezó gracias a una inquietud que teníamos Matías y yo de hacer música juntos. Entonces empezamos primero en trío, o sea, era Matías y yo tocando bajo, guitarra, dos bajos, dos guitarras, cosas así, y Raúl Molina tocando percusión. Que era la época de los alveares. Y se llamaba Alveares, sí. Entonces ahí empezamos a incursionar, a hacer arreglos de canciones nacionales y tocar temas originales. Pero mientras más íbamos entrándonos en esta cosa, nos hacía falta algo de sonoridad y de colores que queríamos para esta vaina. Entonces lo mandamos a Raúl a la batería, que ese es su fuerte, Pablo Vicencio, que es un músico también, hijo de un gran músico de Mileva, Mauricio Vicencio, Andrés Novoa, hijo de otro gran músico, Mauricio Novoa, pionero del jazz en Quito, y Nelson García, que es un poquito ya más cercano a Mileva, que bueno, además de hacer música para cine y música experimental, él también comandaba el grupo Umbral, el dúo Umbral con Pancho Prado. Entonces es un personal multigeneracional, calificado, súper alto nivel y es más, también cada uno con su propia onda. Entonces ha sido un lindo proceso, nos ha tomado más de 2 años empezar a encontrar la conexión y la coherencia con todas nuestras influencias dentro de este proyecto y la visión que todos la han acogido de una manera muy linda. Y ahora ya por fin creo que estamos sonando como queríamos sonar desde un principio. Pero esos son procesos que toman tiempo. O sea, tú puedes tener un equipo con todos los mejores músicos del mundo, pero de una va a sonar bien, pero el afinque y el encaje con una visión y una propuesta muy específica toma mucho tiempo. Por supuesto. ¿Y a dónde ha llegado este segundo disco en cuanto al prospecto de la banda? ¿No es un EP? Es nuestro primer disco, con Guañuta es el primero, sí. Y estamos justo aquí. Ay, pásame, está ahí en la chompa, está ahí. Acá está mi amor. Aquí. Este es un disco muy lindo que lo sacamos recién y cabalmente ahora que estamos aquí en la Bella Cuenca, que estamos haciendo el lanzamiento oficial. Perfecto. Este es nuestro primer EP, es un disco que nos tomó más de 1 año producirlo, no porque nos tomó 1 año grabar, sino porque había billete para esto y se hizo aquí un pedacito, después había que esperar y los horarios y todo. Entonces estamos muy orgullosos, además tiene una portada muy bonita. Esto es un diseño que trabajamos con una amiga ilustradora que es Cela Rea, cabalmente haciendo el lanzamiento aquí en Cuenca. Ya hemos hecho en Quito, en Guayaquil ayer, y este es nuestro primer bebé, que es un disco muy lindo. Lo decidimos hacer como un artículo de colección. Este es un trabajo hermosísimo que lo hizo la ilustradora Cela Rea y el diseñador José Toral. Entonces hicimos una edición limitada. Es una edición bastante costosa, pero es hermosa y es como un artículo de colección para que, además para dejar una huella más allá de la música, sino que la gente ve esto y dice, wow, ¿esto qué será? Entonces, perfecto. Y eso habla mucho de que el desarrollo sonoro no solo ha sido, digamos, musical, sino amplía también las visiones, ¿no? Es que hoy en día tú tienes que pensar así en todo, no es solo en la música, tienes que pensar en tu imagen, en tu marca, en tu público, en el target. El target, meterse en redes sociales, manejo de cosas que yo no tenía ni idea porque yo soy de otra generación y ahora es indispensable que se muevan mucho tus redes sociales. O sea, a mí me importaba un rábano que me den like o no, pero ahora sí necesitamos que la gente, y valga la pena pedirles a los panas que están viendo esto, denle like a la página de Guañuta Tonic, por favor. Y esto lo digo no por vanidad, sino porque en el mundo de hoy, en muchas instancias, un promotor potencial que potencialmente te puede contratar, le puede encantar la música, pero lo único que va a darle como wow, referencia, es cuando tienes miles y miles de likes y tienes gente que te escucha en SoundCloud, en Spotify, es ya otra cosa.
pero ya empezamos. Pero la dinámica de la industria cambió, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos ha llevado a modificarnos a todos y a buscar nuevas formas de entendernos con la sociedad y de estar junto a ella, ¿no? Así, me toca preguntarte, ¿qué estás leyendo ahora? ahorita no estoy leyendo nada. Perfecto. ¿Qué estás escuchando? Ahorita, bueno, yo me crié con vinilos y con cintas, ¿no? Entonces mi novia es coleccionista de vinilos también, entonces estoy empezando a agarrarle nuevamente el cariño al sonido del vinilo y bueno, igual la colección que hemos ido creciendo ahora tiene también desde música clásica hasta hipster rock y de todo, o sea, tiene... Perfecto. Y ¿qué estamos escuchando últimamente? Frank Zappa. Orquesta Baobab. ¿Ah? La Orquesta Baobab. La Orquesta Baobab, o Musangaré de África. Empecé a descubrir a Cerati, Spinetta. a Spinetta, perdón. Es que cuando yo viví en la Johnny yo estaba súper metido en otra cosa Claro. y me perdí casi 3 décadas del desarrollo musical latinoamericano y ahora estoy descubriendo todos estos monstruos que han marcado a mucha gente acá. Entonces, sí. Bien, ¿cómo vives la poesía de tu vida? ¿Qué son las acciones que haces para volver a ese mundo donde nos fascina estar, ¿no? Chuta, no sé si le llamaría poesías o tragicomedia. O dramas. Claro, o sea, mi punto de realización cotidiano, por así decirlo, es cuando estoy componiendo, tocando o cuando estoy haciendo presentaciones en vivo. Me encanta tocar en vivo sobre todo y eso para mí es como dentro de mi quehacer artístico es como el punto alto. Pero no puedes estar componiendo todos los días y hay veces que te sientas a componer y no te salen las cosas y ahí a mí yo me azoto mucho. Entonces no es que es un trayecto así súper lineal. Súper lineales, más bien así lleno de picos y valles así. Hay muchos otros jóvenes artistas que están ahí en la palestra viendo esto, preguntándose por dónde es el camino. Habrán otros que dirán, me voy de este país, salgo, me quedo, apuesto. ¿A qué le apuesto? No me gustan los consejos, pero sí las palabras son siempre a veces un norte, una guía para poder entender a dónde uno está caminando. Para todos ellos, ¿qué les podemos decir? Bueno, hay que tener muy claro que el proceso es distinto en todos nosotros, ya empezando porque somos universos completamente distintos del uno del otro, tenemos muchas cosas en común, pero el proceso es bien diverso dependiendo de la persona, de cómo es uno, también las aptitudes y deficiencias que uno tiene. Entonces, no hay una fórmula establecida para hacer las cosas. El estudio para alguna gente es como el único camino. A mí más me ha ayudado a escuchar, copiar de los discos, tocar con gente mejor que uno sobre todo, ver grupos en vivo es súper importante. Pero creo que lo constante que debe existir en todos es un compromiso y una entrega súper seria. Porque si sabes tocar 3 canciones, chéverísimo, y ya piensas, no, nunca hay un techo. Siempre, por más que seas el mejor de los mejores, siempre va a haber más espacio para subir y siempre va a haber alguien mejor que tú, va a haber gente más creativa. Entonces, más bien, la urgencia o el apuro yo creo que es de tratar de encontrarse uno mismo y estar muy consciente de nuestras virtudes, nuestras debilidades, saber qué es lo que hay que mejorar, no sentirte el más bacán, porque nadie es bacán. O sea, y los músicos más increíbles que yo he conocido son los más humildes, son los más abiertos, los menos pretenciosos. Y hay gente que porque sabe tocar un par de cosas ya se creen mejor que otra persona. Eso no va por ahí. Y creo que en mi caso, lo que a mí me ha funcionado es esta onda de la apertura, de la curiosidad. Yo creo que si eres baterista y solo escuchas a bateristas, hay un problema. O sea, tienes que escuchar toda la música, tienes que escuchar a distintos estilos,
tratar de aprender otros estilos, tal vez no es tu fuerte, pero si hay algo que te gusta y dices, wow, esto está chévere, vacílatelo. O sea, y mientras más herramientas tengas, mejor va a influenciar tu propia voz eventualmente. Encontrar la voz de uno es, yo creo que es súper importante. Puede tomarte 5 años, puede tomar toda una vida, eso ya tampoco hay una fórmula para eso. Pero sí, yo soy un fan de la autenticidad. O sea, a mí no me gusta escuchar algo que ya he escuchado antes. O sea, y hay 800.000 bandas que hacen el mismo estilo, que suenan igualito, y mis respetos si eso es lo que quieres hacer, pero yo personalmente, yo necesito la sorpresa, necesito sentirme, o sea, que me saquen la madre, ¿no? Y eso sucede cuando hay artistas que toman riesgos o artistas que deciden hacer algo completamente distinto. Creo que solo nos queda agradecer por la voluntad de haber estado aquí y compartir con nosotros. Sabemos que tu tiempo ha sido muy agotador hoy, pero agradezco de sobremanera que estés acá. Te agradezco igualmente. Muy amable. A toda la gente, vamos, esto es lo que nos hace vivir a los artistas, ir a los conciertos, ir a los shows. Creo que ese es el camino más rentable que tenemos ahora como sociedad, apoyarnos. Y bueno, agradecer a Filipo siempre por hacer posible el programa y una vez más, gracias. Gracias, Pepe. Lo máximo.